Bienvenidos a un nuevo ejercicio con Scratch. Vamos a entender otro concepto relacionado con la programación bastante interesante, que son los condicionales. Los condicionales es una orden en el que se ejecuta un código si se cumple una condición y se ejecuta otro código si esa condición no se cumple. Para ello vamos a hacer un ejercicio práctico y gráfico donde un pequeño robot espacial va a demostrar que es inteligente y nos va a decir si un número, el número que nosotros le digamos, ese número es par o impar, ¿vale? Incluso podemos completarlo y hacerlo hacerlo un poquito más complicado, además comprobando que ese número no es cero y que además nos diga si es positivo o es negativo, ¿no? Como podría ser. Se pueden hacer multitud de controles. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer desaparecer a nuestro gatito para, por cambiar un poco, y vamos a buscar, por ejemplo, un robot, por ejemplo, este, que es muy chuli, y vamos a buscarnos un fondo de espacio, por ejemplo, un fondo espacial, a ver qué encontramos por aquí, por ejemplo, el de la luna, puede ser, o... sí, ese de la luna mismo, o este es más chuli, una nave. Tenemos aquí a nuestro robot volador y vamos a demostrar que es un robot inteligente. Entonces, vamos a comenzar como siempre añadiendo el evento de cuando hagamos clic en la bandera. Cuando hagamos clic en la bandera, comienza nuestro programa. Entonces, vamos a incluir, por ejemplo, pensar, por ejemplo, queda por cambiar un poco la orden, que siempre utilizamos la de decir, y vamos a hacer que piense, y va a pensar lo siguiente, va a decir: voy a demostrarle a estos humanos que soy inteligente, ¿vale? Por ejemplo, hacerlo un poquito más divertido, ¿verdad? Y vamos a hacer que se mueva un poquito y vamos a decirle, vamos a hacer que diga: dime un número y te diré si es par o impar, coma, negativo o positivo, ¿vale? Bien, y ahora, vamos a hacer que pida ese número. Para ello utilizaremos los sensores y le diremos: dime un número, atrévete. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar ese número, como hicimos anteriormente, en una variable para que no lo podamos perder. Para ello, vamos a irnos a variable, vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, respuesta o número. Respuesta. Y le damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es guardar en la variable respuesta el valor que le demos nosotros por teclado. ¿Vale? Hasta ahí, si os fijáis, se ha creado la variable y nos dice: voy a demostrarte que soy inteligente, dime un número y te diré si es par o impar. Número 5. Le doy y lo que hace el programa es lo almacena en la variable respuesta. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que usar el condicional. El condicional lo tenemos en las variables, en las operaciones de control. Lo suyo es utilizar, los condicionales son estos dos: sí y sí, si no. El primero es si se cumple la condición, entonces ejecutan las operaciones que se ejecuten en este interior, y la otra opción es si se cumple la condición, ejecutas estas operaciones, y si no se cumplen estas operaciones, ejecutas estas otras. Esta nos interesa mucho más porque aquí vamos a decir que si es par, pues diremos una cosa, y si no, diremos que es impar, ¿vale? Como antes de nada tenemos que hacer la operación. La operación consiste en averiguar ¿cómo averiguamos si un número es par o impar? Pues haciendo una división entre 2, y si el resto de esa división es 0, significa que es par, y si no fuera 0, significaría que no es par. Vamos a crear otra variable para almacenar el resto de una operación. Entonces nos vamos a ir a variable y vamos a crear una variable nueva que se va a llamar resto, y ahí vamos a usarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignarle a resto, darle a la variable resto el resultado de la división.
¿Cómo hacemos nosotros la división? Pues nos vamos a operadores y aquí tenemos la división, pero esto nos daría la división, no el resto de la división. Pero existe una orden que es el módulo. El módulo lo que hace es divide dos números y nos devuelve el resto, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es dividir dividir respuesta, la variable respuesta, que es donde tenemos almacenado el número que nosotros le hemos dado al robot, dividirlo entre 2, ¿vale? Y el resto de esta división, el módulo de esta división, lo guardaremos en resto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues que si resto, ¿dónde está esta la tenemos aquí, la de igualdad? Si resto, lo tenemos aquí en las variables, si resto es igual a 0, es que es par. Entonces, nuestro robot dirá el número que me has dicho es par. Y si no, diremos, entramos en el si no, el número que me has dicho es impar. Vamos a probarlo el programita. Vamos a demostrarle a estos humanos que soy inteligente. Dime un número para comprobar si es par. Si le digo 7, estamos aquí, si os fijáis estamos aquí, hace la división, resto vale 1 porque 7 es impar y entonces nos dice que el número que le hemos dicho es impar. Le vamos a dar un poquito más de tiempo porque yo sinceramente no me he dado cuenta. Vamos a probar la cura como un par para comprobar que lo está haciendo correctamente. Dime un número y te diré si es par o impar. Atrévete. 4. Y el número que me has dado es par y resto vale 0. Yo, como os he dicho, antes de iniciar me gusta que las variables siempre inicializarlas a 0. Entonces lo que yo pondría que respuesta sería 0 y que resto fuera 0 también, ¿vale? Siempre, así siempre, cuando empiece el programa las va a inicializar a 0, ¿veis? Vale. Podemos complicar un poquito más el programa. Imagínate que el número que le incluyamos es un 0, no es ni par ni impar. Bueno, es par, 0 se considera en par, pero podríamos decir también que si entraría por el par. Pero podemos comprobar, por ejemplo, si el número es positivo o es negativo, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Además de decirnos si es par o impar, pues con otro condicional. Decimos que en control nos vamos a un si no y le decimos que si número es mayor que 0 o es menor que 0, si es mayor que 0 es positivo y si es menor que 0 es negativo. Entonces el número lo tenemos en respuesta, pero para compararlo vamos a utilizar la comparativa, esta operación. Si respuesta es mayor que 0, lo que tengo que decir, además, el número es positivo. Y si no, además, el número es negativo. Pues así ya tenemos nuestro programa. Vamos a comprobarlo y vais a ver qué sencillo. Los condicionales se utilizan también mucho en programación para hacer comparativos. Por ejemplo, si voy a hacer una suma de dos números, a lo mejor puedo meter un número positivo, pero el siguiente lo puedo meter a lo mejor negativo. Entonces, si queremos evitar, o por ejemplo, le puedo meter una letra, imaginaros que entró una letra. Entonces, los condicionales se utilizan mucho para hacer esas comparativas. Es decir, imagínate que el robot me dice, vamos a sumar dos números, y dime el primer número, y en vez de meterle un número, le meto una letra A. Si continúa el programa hacia adelante, va a dar un error, porque no podemos sumar una letra, un carácter a un número. Entonces los condicionales se utilizan si el número que me ha dado la persona no es un número, es una letra o otro carácter, le digo error, no me estás dando un número, repítemelo otra vez y pide otra vez el número, ¿vale? Y hasta que el número no sea correcto,
no va a dejar de pedirlo el programa. Para eso se utilizan también mucho los condicionales. Pero bueno, nosotros ya tenemos esto en nuestro programa, podemos implementarle ese tipo de controles aquí a la hora de pedir el resultado, al preguntar, y aquí podríamos meter un condicional. Si la respuesta no fuera numérica, diría error, no me estás dando un número, y entraríamos en ese bucle hasta que la persona nos dé una respuesta correcta. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eso lo dejo para que, por si queréis vosotros pues investigar un poco, es muy sencillo. Bueno, vamos a probar nuestro programa. Voy a mostrarle a estos humanos que son inteligentes. Dime un número y te diré si es par, impar, negativo o positivo. Por ejemplo, el 19. El 19, el número que me has dicho es impar. Además, el número es positivo. ¿Veis? El robot es inteligente, ha demostrado que es inteligente, y como yo siempre digo, el ordenador no es el inteligente es el programador que hace que el programa funcione. Las máquinas son muy tontas y los ordenadores más. Solamente hacen lo que los programadores les ordenamos. Por eso la programación es tan importante. Espero que este ejemplo con Scratch de este proyecto os haya gustado, porque además da mucho juego. Podemos, con este tipo de condicionales, podemos utilizarlo en muchísimos ejemplos, y podemos cambiar la historia o la aplicación que queramos y modificarla a nuestro gusto. Y ahí os dejo que investiguéis, que trasteéis, que incluyáis más líneas en este código, que lo mejoréis y que sigáis aprendiendo, que es como programando, solamente se aprende practicando y metiendo cada vez más líneas de código. Este programa podemos ampliarlo y hacerlo muchísimo más grande y perfeccionarlo mucho. Os lo dejo en vuestras manos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente práctica.